puso fuego en mi boca. La cadena son rotas. Te pedimos que nos hagas fuertes, valientes, perseverantes, entendidos, sabios. Ayúdanos a tomar decisiones que generen estabilidad, crecimiento. Ayúdanos a interpretar los tiempos. Ayúdanos, Dios, a ver con tus ojos, a hablar con tu boca, a pensar con la mente de Cristo. Ayúdanos, Dios de los cielos, a crecer en esa capacidad de diferenciar las cosas que nos convienen de las que no son tan importantes. Te pido que sigas formando y moldeando nuestro corazón, nuestra personalidad, nuestro carácter. Gracias porque siempre nos oyes, porque siempre nos escuchas, porque siempre estás atento a nuestro corazón y porque sabemos, Dios de los cielos, que nuestros ojos tendrán días, años y meses donde contemplaremos tu bondad, tu grandeza. Gracias por esos tiempos difíciles de los que se aprenden muchas cosas. Eres bueno y para siempre es tu misericordia con nosotros. Gracias porque eres bueno y permite que nuestros familiares, aquellos que están en nuestro entorno, Dios, puedan ser visitados, que tengan una experiencia personal contigo en Cristo Jesús. Amén. Ok, listo. Bueno, voy entonces a retomar las preguntas que inclusive hace ratico las tenía pendientes. Hoy me hicieron dos preguntas y de pronto no las alcanzo a responder. ¿Me entienden? Las dejo acumuladas. Bueno, me pregunta María Eugenia, ¿cuál es la diferencia entre y el espíritu? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Bueno, sobre el alma y el espíritu hay muchas cosas que decir. Recordemos que la Biblia es un libro que a través del tiempo digamos, cuando tú empiezas a leer la Biblia desde el principio y vas avanzando en ella, es una revelación progresiva. La Biblia tiene una revelación progresiva a través del tiempo y nos vamos a encontrar desde el principio con pensamientos que no son tan claros, enfocados como a ese tema del alma y del espíritu. Digamos que en el Antiguo Testamento habían cierto tipo de temas que no eran tan profundos para ellos, como qué pasaba después de la muerte, como lo que tenía que ver con el alma, el espíritu. Sin embargo, cuando nosotros partimos desde Génesis y miramos Génesis, entonces Génesis dice que Dios al hombre le da aliento de vida y ese aliento de vida lo llama espíritu. ¿Sí? Allí en Génesis dice Dios sopla sobre el hombre y le da aliento de vida. En esa parte no se habla, pues no hay como ese pensamiento en el que nos hablen las diferencias, como el alma es esto, el espíritu. Dios dice, pone aliento de vida, sopla aliento de vida y es un alma viviente. Adán sopla aliento de vida, que se le llama espíritu, y se convierte en un alma viviente. Es como lo que Génesis nos hace entender. A partir de Génesis en adelante, entonces surgen un montón de inquietudes en nosotros, que es el alma, que es el espíritu, a través de los tiempos que vivimos hoy, que tenemos tanta ciencia. Entonces tenemos una ciencia que se ha dedicado a estudiar nuestra mente, cómo funciona nuestro cerebro, y esos estudios científicos también han venido aclarando mucho más el conocimiento, el entendimiento de lo que somos dentro de esa estructura mental que tenemos, cómo funciona nuestra cabeza. Y entonces a través del tiempo, claro, el conocimiento científico nos ha ampliado mucho más lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, o que está también ligado allí a la mente y a nuestra alma, donde están nuestras emociones, sentimientos, voluntad, que también está ligado allí a nuestra mente o a nuestro cerebro. Entonces, siempre he pensado que la ciencia, doy gracias a Dios por la ciencia porque ha permitido que muchas cosas se vuelvan mucho más interesantes a la hora de uno entenderlas desde un punto de vista bíblico, pero también científico. Incluso hay algo que hoy se llama neuroteología, y la neuroteología es cómo podemos estudiar todos aquellos textos bíblicos que tengan que ver con la mente, que tengan que ver con el alma, que tengan que ver con el corazón, y cómo podemos relacionarlos con el conocimiento científico que se ha desarrollado a través del tiempo. Entonces, para dar respuesta, voy a decir varias cosas. Hay teólogos que dicen que el alma es separada del espíritu, que el alma es una cosa y que el espíritu es otra. Hay otros teólogos que pensamos
que el alma y el espíritu realmente son uno, están ligados de una manera especial, se componen de, digamos, de una esencia que nos lleva a identificarnos como seres humanos o como personas únicas, ¿no? Cada ser humano es una persona única por las emociones, por los sentimientos, por el carácter, por la personalidad, por todo aquello que hace parte de mi alma. Y todos tenemos algo en común, es un espíritu, es un aliento de vida, es ese hecho de sentirnos vivos, estar en esta realidad diaria. Ahora, aquí voy como a aclarar cosas porque es muy profundo el tema. Una de las cosas que descubro a través de los estudios científicos es que la mente, para los científicos, la mente es la parte más importante de nuestro ser, la mente, y allí en la mente están los pensamientos, que también los científicos consideran que los pensamientos tienen algo muy poderoso en nuestra mente, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de comportarnos. De ahí surge el tema de lo importante de uno tener conocimiento, tener formación, tener aprendizaje. El conocimiento es tan fundamental para nuestra mente y para ese proceso también de conectarnos con Dios. Nunca olviden que Cristo es el verbo, Cristo es la palabra, Cristo es el conocimiento puro, y realmente Dios, a través incluso de los tiempos de oración, lo que realmente Dios desea es que nuestra mente tenga un proceso de conexión con Dios a través de esos momentos de conversación, ¿sí? Que tengamos esos momentos de conversación con nuestra mente, ¿sí? Es nuestra mente la que está generando ese enlace con Dios. Entonces, esa parte espiritual realmente desde el punto de vista científico está en nuestra mente, ¿sí? Y el alma, que hace parte de las emociones, también hace parte allí de nuestro cerebro, de nuestra mente. Incluso hay ciertos científicos que estudiando nuestra cabeza entraron en ese punto de decir, hay una parte de nuestra mente que se llama el hipocampo. Incluso voy a compartir algo que he estudiado. Algunos científicos empezaron a estudiar mucho el hipocampo y esta parte del hipocampo que está ligada como a las emociones, como a los sentimientos, a las pasiones, a los deseos, que también está allí ligada cerquita a nuestra mente. El hipocampo y la mente están allí dentro de nuestra cabeza. Entonces, desde el punto de vista científico, el alma y la mente están ligadas en una sola, aquí, en nuestra cabeza, ¿sí? Desde el punto de vista bíblico, como lo dice Génesis, el alma y el espíritu también se hacen uno, aquí, dentro de esta estructura y específicamente en nuestra cabeza. Entonces, digamos que podríamos concluir que según la Biblia, el alma y el espíritu son la misma cosa. Cuando hablamos de alma y de espíritu, estamos hablando de lo mismo para responderle a María Eugenia. Correcto. Bueno, entonces, mira, tú hablabas del hipocampo. A mí también me gusta mucho la psiquiatría, me gusta pues mucho los temas del cerebro. Y dicen que, por ejemplo, una persona que, por ejemplo, un psicópata, un depredador, o sea, es como lo llaman los psiquiatras, ¿cierto? A las diferentes enfermedades mentales o a las diferentes distorsiones del cerebro, que dentro de lo que nosotros entendemos espiritualmente son personas que son ausentes de Dios y que en ellas no habita, digamos, el Espíritu Santo como en un cristiano, sino que habita un demonio. Entonces, a lo que yo voy es que muchos científicos dicen que al estudiar el cerebro se dan cuenta que hay distorsiones a nivel cerebral, no conozco las partes del cerebro, pero posiblemente en el hipocampo o alguna parte así. Entonces, digamos, podríamos decir que tiene mucha coherencia, o sea, que cuando el alma o el espíritu, que es lo mismo, están distorsionados, puede haber una distorsión en el cerebro. O sea, Total, tiene lógica y es científico. Pues es incluso, científico y no es antibíblico. incluso hay un pensamiento que es muy fuerte, pero lo quiero compartir dentro de los estudios que uno aprende en el camino. Unos científicos tomaron a unos animales para hacer un experimento y los animales también tienen esa parte allí del hipocampo. Hay partes dentro de nuestro cerebro que son parecidas a los animales, hay otras cosas que son completamente distintas. Pero esas partes que tenemos en común como los animales, dicen ciertos científicos que empezaron como, querían con estos animales buscar qué pasaba si ellos afectaban esta parte del hipocampo en los animales. Y cuando empezaron como a afectar esta parte,
llegaron a la conclusión que los animalitos empezaron a tener comportamientos homosexuales o comportamientos muy raros que ellos llamaron como comportamientos desviados como de su propia naturaleza. Y de ahí incluso surgen respuestas que se vuelven muy polémicas, que la homosexualidad es una enfermedad mental que está afectando esa parte del hipocampo y que sencillamente genera una distorsión en sus sentires, en sus emociones, porque como el hipocampo está ligado a las emociones, ¿verdad? Y entonces un hombre hoy siente que es una mujer o una mujer siente que hoy es un hombre. Entonces son temas que se vuelven muy profundos y muy polémicos y que obviamente sigue siendo un motivo para uno estudiarlos y como para uno seguir como tomándose la tarea de analizar. Lo que sí es claro es que esa parte que se llama el hipocampo, que está ligada a nuestra alma, realmente cuando se afecta, genera distorsiones en nuestros comportamientos, en nuestra forma, incluso el tema de la ansiedad y otro tipo de experiencias emocionales. Algunos científicos dicen que allí, en esa parte del hipocampo, falta algo especial. Incluso hay un científico que estudia mucho neuroteología y él dice que una de las cosas que ayuda mucho a alimentar esa parte emocional, a generar dominio, a generar equilibrio, a generar disciplina, es la lectura. Y invita constantemente a leer, a nutrir constantemente la mente y llevarlo a un proceso de aprendizaje, porque todo aquello que empezamos a estudiar, va volviéndose muy fuerte en nuestra mente, en nuestro espíritu, y es lo que terminamos llevándolo a comportamientos, actitudes, a malos hábitos, a buenos hábitos. Por eso es difícil cambiar un mal hábito cuando no se entra en un proceso de renovar la mente. Por eso la Biblia también dice, renueven la mente, incluso hasta para comprender la voluntad de Dios. A veces alguien no comprende la voluntad de Dios porque no ha renovado su mente, porque no ha entrado en esos procesos profundos de estudiar. Entonces el aprendizaje, el estudio, la lectura, muchas cosas, la meditación, muchos ejercicios mentales que Dios tiene en su Biblia, en su palabra, tienen realmente el beneficio de ayudar el alma, las emociones, los sentimientos, porque cuando yo siempre le digo a alguien, ¿usted por qué está triste? Alguien está triste porque está triste, por un pensamiento, por una situación, por un recuerdo, que ¿dónde está? Acá. La tristeza no surge porque surge. El gozo o sentirse alegre no surge porque surge. Surge porque hay un pensamiento, porque hay un recuerdo, porque hay una situación que está ¿dónde? Acá. Y que muchas veces no se desarrolla esa capacidad de controlar, de dominar y hacer un trabajo muy profundo acá en nuestra mente. Entonces eso que dicen que para alimentar el espíritu tengo que pues mejorar mis amistades, pues porque dicen que pues como en la calle se dice que el que anda en la miel algo se le pega, me imagino que tiene que ver para tú manejar bien tu espíritu, pues para crecer y digamos tener una vida realmente lo que llamamos espiritual, que uno podría decir alimentar el espíritu. Leer entonces es importante, pero pues también es importante cuidar lo que leemos, ¿cierto? Que de ahí Claro. la importancia de leer la Biblia, que es una lectura sana. Incluso quiero compartir un capítulo de la Biblia que tiene detalles importantes que nos ayudan a alimentar el espíritu, a crecer y a desarrollar esa capacidad mental y fortalecer las emociones. Entonces dice, dichoso el hombre, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malos, ni va por el camino de los pecadores, ni hace caso común a los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita de día y de noche. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla del río que da fruto a su tiempo, jamás se marchitan sus hojas y todo lo que hace le sale bien. Pero en estos versos hay algo muy especial y dice, aquel que medita de día y de noche es un hombre que es como un árbol, o sea, que genera una estabilidad, que echa raíces, que se vuelve realmente un creyente firme, que se hace un creyente fuerte, aún en medio de la oposición, la adversidad, la dificultad. Pero ese tema de meditar, incluso hay muchas formas de meditar, que esto incluso es un tema que también sería muy chévere en algún momento uno hablar de las formas correctas de meditar, porque hay formas equivocadas de meditar. Él puso fuego en mi boca.